Hiperplasia suprarrenal congénita. Las anomalías bioquímicas en las glándulas suprarrenales disminuyen la producción de hormonas esteroides y aumentan la hormona adrenocorticotrópica, que es conocida como la ACTH. En la generalidad de los casos queda inhibida la 21-hidroxilación. Las mujeres afectadas muestran características sexuales que abarcan desde una masculinización parcial con clítoris grande hasta virilización de aspecto masculino. En una forma menos común de la hiperplasia suprarrenal congénita se observa deficiencia de 17A hidroxilasa. Entonces, ¿qué pasa aquí? Las mujeres tienen al nacer una anatomía femenina, tanto interna como externa, pero al llegar a la pubertad, las características sexuales secundarias no se desarrollan, debido a que las suprarrenales o los ovarios no son capaces de producir las hormonas sexuales. En consecuencia, las mamas no se desarrollan ni crece vello púbico. Y en cambio, en varones, la virilización queda inhibida con deficiencia de 17A hidroxilasa. El síndrome de Turner es un cariotipo con 45 cromosomas X y es la única monosomía compatible con la vida. Pese a ello, el 98% de los fetos se ven afectados y se abortan de manera espontánea. Los pocos que logran sobrevivir tienen un aspecto bien femenino y se caracteriza por la ausencia de ovarios, que es conocida como la disgenesia gonadal y talla baja. Suele ser acompañado con otras anomalías frecuentes como el cuello corto, el linfedema de extremidades, malformaciones óseas y con el pecho muy ancho y pezones bien separados. Es importante decir que cerca del 55% de las mujeres afectadas son monosómicamente para el cromosoma X y no presentan corpúsculos de Barr debido a la no disyunción. El 80% de los casos, la causa es la no disyunción en el gameto masculino. En el resto de los casos, las causas son anomalías estructurales del cromosoma X o la no disyunción que produce un mosaico. El síndrome de inestabilidad a los andrógenos es una condición genética en la cual una persona con genitales externos masculinos tiene una respuesta disminuida a las hormonas masculinas o andrógenos, como la testosterona. Esto puede resultar en una diferenciación sexual ambigua o atípica. Este síndrome es causado por mutaciones en el gen del receptor de andrógenos, que es responsable de permitir que las células respondan adecuadamente a las señales de los andrógenos. En algunos casos, las personas con este síndrome pueden tener genitales externos ambiguos, es decir, que no son claramente masculinos ni femeninos. Pueden presentar masculinización parcial de los genitales externos o una feminización parcial. El síndrome de Klinefelter, también conocido como trisomía XXY, es una anomalía cromosómica que afecta a los varones. Las características del síndrome de Klinefelter pueden variar, pero algunos de los rasgos comunes incluyen hipogonadismo. Los hombres tienen testículos más pequeños de lo normal, lo que puede llevar a una producción reducida de testosterona. Infertilidad. La mayoría de los hombres con este síndrome tienen problemas de fertilidad debido a la producción reducida de espermatozoides o a su ausencia completa. Problemas de aprendizaje y desarrollo. Algunos hombres con síndrome de Klinefelter pueden experimentar dificultades de aprendizaje y retrasos en el desarrollo del lenguaje y las habilidades motoras. Tenemos también el síndrome de la deficiencia de la 5-alfa reductasa, que este es un trastorno que provoca genitales ambiguos en el varón y se debe a la incapacidad de convertir la testosterona en dihidrotestosterona por la falta de la enzima reductasa. La dihidrotestosterona es necesaria para desarrollar y mantener las características del sexo masculino, por lo que sin la dihidrotestosterona los genitales externos no se desarrollan normalmente, por lo que sí, pueden tener un aspecto masculino, pero estar subdesarrollados con hipospadias o tener un aspecto femenino con clitoromegalia. Agentes androgénicos, hormonas que actúan en la diferenciación sexual. Las progestinas y las testosteronas y las nortestosteronas van a tener una intensa actividad androgénica que se ha visto registrado en varios casos la masculinización de los genitales en embriones femeninos, que va a consistir en el agrandamiento del clítoris con diversos grados de fusión entre los pliegues labios profundos.
Y una vez inmediatamente después de que se van a formar los cordones testiculares, las células de Sertoli van a fomentar la secreción de la hormona antimileriana AMH, que es una glicoproteína que une a un receptor de la membrana presente en las células mesenquimatosas que van a estar rodeando el epitelio de los conductos de Müller, lo cual va a inducir a la apoptosis y por consiguiente una regresión del conducto mülleriano, en lo cual en el sexo femenino, ante la falta de AMH, los conductos de Müller van a dar origen a lo que son las tubas, como el útero y el tercio superior de la vagina. Por otra parte, las células de Leydig van a producir andrógenos, que van a ser responsables de la estabilización del conducto de Wolff y de su diferenciación en epidídimo, conducto deferente y vesícula seminal, así como de la masculinización del seno urogenital y de los genitales externos. Los conductos de Wolff van a expresar lo que son los receptores de andrógeno. Y un exceso normal de andrógeno durante la vida fetal puede provocar lo que es una virilización del feto XX. Ok, una de las manifestaciones debido a la excesiva cantidad de andrógenos son los genitales ambiguos. Los individuos con TDS46XX son productos femeninos que se han expuesto a cantidades excesivas de compuestos androgénicos, que masculinizan los genitales externos y determinan un aspecto ambiguo como un aspecto de un clítoris grande o un pene pequeño. En el caso de un neonato, este puede tener un aspecto femenino característico, pero con un clítoris grande, lo que se conoce como hipertrofia del clítoris, o tener características masculinas y un pene pequeño abierto por su superficie central, es decir, hipospadias. El hermafroditismo verdadero es la presencia de tejido ovárico y testicular en un mismo individuo, ya sea en gónadas separadas o en una misma gónada. Esta última recibe el nombre de ovotestis y es la gónada más frecuente en este tipo de casos. Una ovotestis es una gónada con aspectos tanto testiculares como ováricos. En humanos, los ovotestículos son una variación genética muy poco frecuente, asociada con disgenesia gonadal. Este trastorno intersexual es muy poco frecuente, pues el 1% de la población mundial lo tiene. El hermafroditismo tiene origen en los mecanismos genéticos en el que tienen un cariotipo de 46XX y no poseen el gen SRY, en donde se transmite un gen mutado. Dicho gen Z mutado no ejecuta su función normal, que es reprimir la cascada regulatoria del desarrollo masculino, por lo cual se desarrolla tejido ovárico y masculino en un mismo individuo. En términos anatómicos, el hermafroditismo se puede clasificar en alterno o lateral, y es cuando se encuentra un ovario en un lado y un testículo en el otro. Bilateral es cuando se encuentra ovotestis en los dos lados. Y por último, el unilateral. Aquí encontramos ovotestis de un lado y del otro encontramos un testículo o un ovario.